Bueno, que me aspen, Marta. Aquí estoy otra vez, hablándole a una lápida como si pudieras oír cada palabra. Doc Peterson dice que es saludable. ¿Esto de hablar con los muertos? Dice que ayuda a procesar el dolor o alguna tontería así. Pero tú y yo sabemos la verdad. ¿No es así? Cariño, solo soy un viejo tonto testarudo que no puede dejarlo ir. El cementerio es diferente ahora. Solíamos ser solo nosotros los veteranos visitando los domingos, trayendo flores y recuerdos. Ahora hay demasiadas tumbas nuevas. COVID se llevó más gente de Millbrook que la guerra de todo mi pelotón. A veces me pregunto si yo debería haber estado en una de esas tumbas en lugar de ti. Dios sabe que tengo menos que ofrecer a este mundo de lo que tú nunca tuviste. Pero Marta, algo pasó hace 3 meses que me ha dado un vuelco por dentro. Algo que me ha hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre las segundas oportunidades y la divina providencia. Siempre dijiste que el buen Dios trabaja de maneras misteriosas, y cariño, si pudieras ver lo que estoy a punto de contarte, probablemente dirías que te lo dije con esa sonrisita tuya. Encontré 2 perros, Marta, pastores alemanes, ambos muriendo de maneras que harían llorar a un hombre adulto. Y lo juro sobre tu tumba. Cuando miré a los ojos de ese perro macho, vi algo que casi me paró el corazón. Vi a Jimmy Torres mirándome. No pienses que tu marido ha perdido la cabeza. Sé lo que vi. La misma mirada que Jimmy tenía justo antes de que la bala de un francotirador lo encontrara en el 68. Los mismos ojos que atormentaron mis sueños durante 55 años, preguntándome por qué no pude salvarlo, por qué lo defraudé cuando más me necesitaba. ¿Recuerdas a Jimmy, verdad? Claro que sí. Un chico dulce de San Antonio. No tendría más de 19 años. Solía llevar la foto de su mujer embarazada a todas partes, siempre hablando del hijo que iba a tener. ¿Cómo iba a enseñarle a lanzar una pelota de béisbol y llevarlo a pescar al río Guadalupe? Pobre chico, nunca llegó a casa para conocer a ese bebé. Y esa es la culpa que he estado cargando todos estos años. Martha, la culpa que me ha estado carcomiendo como un cáncer. Jimmy Torres murió porque dudé. Una fracción de segundo de vacilación y ese niño pagó el precio. Su mujer Elena tuvo que criar al pequeño Michael ella sola. Y nunca tuve el valor de enfrentarme a ella. Nunca tuve las agallas de decirle cuánto lo sentía, cómo las últimas palabras de su marido fueron sobre ese niño que nunca tendría en brazos. Pero estos perros. Marta. Señor, ten piedad. Lo que encontré rompería tu tierno corazón en 1000 pedazos. Ese gran macho, apenas respirando, usando su última fuerza para proteger a la hembra más pequeña del daño, incluso muriendo. Intentaba protegerla, como Jimmy intentó protegernos a todos aquel día en la selva. La llamada vino de una mujer, no quiso dar su nombre. Solo dijo que había algo terrible en la vieja casa de los Henderson, sin relación con nosotros. A unos 8 kilómetros de donde estaba la granja Miller, la voz le temblaba tanto que apenas podía distinguir las palabras. «Por favor, ven», repetía. «Por favor, ven antes de que sea demasiado tarde». Grace Murphy estaba conmigo cuando llegó la llamada. «¿Te gustaría, Grace?» «Marta. Tiene tu corazón amable, pero envuelto en un paquete que ha visto suficiente dolor para entender el dolor de un hombre sin necesidad de explicaciones. Perdió a su marido Tom hace 5 años por el mismo cáncer que intentó llevarte a ti. Llevábamos unos 2 meses quedando para tomar café en Rosie's Diner todos los martes. Nada romántico, claro. Solo 2 almas viejas tratando de averiguar cómo seguir viviendo cuando la persona que hizo que valiera la pena vivir se había ido. Cuando esa mujer llamó, algo en los instintos de enfermera de Grace se activó. «Frank», dijo, «tenemos que irnos. Ahora mismo». Ni siquiera lo cuestionó. No preguntó por qué un extraño me llamaría sobre perros en una propiedad abandonada. Solo tomó su bolso y se dirigió a mi camioneta como si estuviera respondiendo a una llamada a cirugía. El viaje hasta allí fue como ir a mi propia ejecución. Cada mojón de la polvorienta carretera parecía susurrar el nombre de Jimmy. Cuando llegamos a la granja, me temblaban tanto las manos que apenas podía apagar el motor. Fue entonces cuando los encontramos. A Marta, en el patio trasero, bajo lo que quedaba de un viejo roble que probablemente había sido hermoso alguna vez. 2 pastores alemanes, un macho, una hembra, ambos nada más que piel y huesos y llagas abiertas que hablaban de meses de abandono.
Primero nos llegó el olor. Muerte, infección y desesperanza. Todo en un solo golpe desgarrador. Pero fue lo que hacía el perro macho lo que casi me hizo caer de rodillas. A pesar de que no podía mantenerse en pie, a pesar de que su respiración era tan superficial que pensé que cada respiración podría ser la última, se había colocado entre su compañero y nosotros, los desconocidos, y sus ojos ámbar, nublados por el dolor pero aún alerta, seguían cada uno de nuestros movimientos, aún protegiendo, aún sirviendo, aún siendo todo lo que Jimmy Torres habría sido si hubiera vivido. Dios mío, susurró Grace. Y oí 40 años de experiencia como enfermera en esas dos palabras. Había visto sufrir antes. Pero esto era diferente. Esto era crueldad deliberada mezclada con lealtad animal tan pura que dolía presenciarla. Fue entonces cuando lo supe. Marta, allí de pie, en ese calor de Texas, mirando a dos perros moribundos que todavía tenían suficiente amor entre ellos para tratar de protegerse el uno al otro. Supe por qué esa persona anónima se había puesto en contacto conmigo específicamente. No era una coincidencia. Era algo más grande. Era mi oportunidad de salvar al hijo de Jimmy Torres. Deja un like y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad que estás viendo desde ahora. Continuemos con la historia. 6 meses antes de que encontrara a esos perros, Marta apenas vivía, como un juguete de cuerda que ha olvidado cómo parar. Hacía 4 meses que te habías ido, presa de ese maldito virus que se extendió por Millbrook como un reguero de pólvora por la hierba seca. La casa parecía una tumba, cada habitación resonaba con tu ausencia. Mi rutina diaria se había convertido en un ritual de supervivencia. Despertarme a las 6 horas, los viejos hábitos no mueren. Hacer café para 2 por memoria muscular y luego tirar la mitad por el fregadero cuando recordaba que no estabas allí para bebértelo. Me sentaba en la mesa de la cocina, la que elegiste en aquella tienda de antigüedades de Austin, y me comía los huevos revueltos mirando fijamente tu silla vacía. A veces me sorprendía a mí misma, empezando a contarte algo que había oído en las noticias, solo para recordar que estaba hablando con aire vacío. El silencio era lo peor. ¿Cariño? No el tipo de silencio pacífico que solíamos disfrutar los domingos por la mañana, sino el silencio pesado y opresivo de una vida repentinamente cortada por la mitad. Empecé a dejar la televisión encendida todo el día solo para tener voces en casa, aunque en realidad no la estuviera viendo. Ruido de fondo para llenar el vacío donde antes vivía tu risa. Doctor, Peterson seguía diciéndome que tenía que salir más, hacer contactos, unirme a las actividades del centro de mayores. El aislamiento no es saludable para un hombre de tu edad. Frank, decía. Como si yo no lo supiera ya. ¿Pero qué se suponía que hiciera? Entrar en una habitación llena de extraños y anunciar que era Frank Henderson, recientemente viudo, buscando amistad. La idea me erizaba la piel. Así fue como acabé en el hospital de veteranos aquel martes de mayo por la mañana. No porque necesitara atención médica, sino porque era el único lugar en el que podía pensar que estar rodeado de otras personas destrozadas podría parecer normal. Había vuelto a tener esos sueños. La jungla, la cara de Jimmy, el sonido del rifle del francotirador. Pensé que tal vez hablar con el consejero me ayudaría a callar el ruido en mi cabeza. La sala de espera estaba llena de hombres de mi edad y más jóvenes, todos con heridas invisibles que nunca cicatrizaban bien. Estaba sentado allí, leyendo por tercera vez el mismo artículo de una revista sobre pesca y señuelos, cuando oí una voz que me detuvo en seco. «Señor Henderson». Frank Henderson. Pelo plateado recogido en un moño pulcro, con una insignia de voluntario. «Sí, señora. Soy yo. Soy Grace Murphy. Solía trabajar aquí, en el pabellón psiquiátrico. La recuerdo de... Oh, debe haber sido hace 15 años. Usted vino con su esposa cuando estaban tratando su trastorno de estrés postraumático. El recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Marta cogiéndome de la mano en aquella estéril habitación de hospital, mientras yo sudaba por otro ataque de pánico. Grace había sido una de las enfermeras que me ayudaron en aquellos oscuros meses en los que la guerra acabó por alcanzarme a finales de los 50. Ahora lo recuerdo, dije, poniéndome en pie porque Marta me educó para ser un caballero. Ahora, dije, poniéndome en pie porque Marta me educó para ser un caballero. Tú fuiste quien le dijo a Marta que la curación no era lineal, que habría días buenos y días malos. Grace sonrió. Y por primera vez en meses sentí algo más que vacío.
Así es. ¿Cómo es Marta? Siempre me pregunté cómo os iba a vosotras dos. Las palabras se me atascaron en la garganta como un cristal roto. Ella, la perdimos en febrero. COVID. El cambio en la expresión de Grace fue inmediato y completo. La simpatía profesional se mezcló con la comprensión personal de una manera que me dijo que sabía exactamente por lo que estaba pasando. Frank, lo siento mucho. Perdí a mi Tom hace 5 años por un cáncer de páncreas. Es lo más difícil, ¿verdad? Aprender a ser solo una persona otra vez después de ser la mitad de algo entero durante tanto tiempo. Terminamos en la cafetería del hospital. 2 tazas de café terrible entre los 2 y 40 años de dolor acumulado para ordenar. Grace me habló de Tom, un director de instituto que había luchado contra el cáncer con la misma determinación con la que se enfrentaba a adolescentes difíciles y de cómo ella lo había cuidado durante 2 años de tratamientos, aferrándose a la esperanza hasta el final. La peor parte, dijo, de remover el café con una cuchara de plástico, no es la muerte, sino el después, cuando todo el mundo espera que sigas adelante y encuentres un final, como si el dolor fuera una especie de proyecto que puedes completar. Marta siempre decía que el café sabe mejor cuando tienes a alguien con quien compartir las quejas. Marta siempre decía que el café sabe mejor cuando tienes a alguien con quien compartir las quejas. Me encontré diciendo. Y Grace se rió, realmente se rió, por primera vez en nuestra conversación. Parece que era una mujer inteligente, la más inteligente que he conocido. Demasiado lista para alguien como yo, eso seguro. Hablamos durante 2 horas aquel día, sobre la pérdida y la soledad, y el peculiar reto de ser viejo en un mundo que parecía haber olvidado cómo valorar la edad y la experiencia. Grace había sido enfermera psiquiátrica en la VA durante 40 años antes de jubilarse, lo que significaba que había sostenido las manos de innumerables jóvenes que lloraban por sus madres, intentando recomponer sus mentes después de que la guerra las hubiera destrozado. 40 años sosteniendo las manos de chicos mientras lloraban por sus madres, dijo, haciéndose eco inconscientemente de lo que me diría más tarde. Aprendes a reconocer un corazón roto, Frank, y aprendes que a veces la mejor medicina no está en ningún frasco. Es simplemente saber que alguien más te entiende. Antes de irme ese día, Grace escribió su número de teléfono en una servilleta. Voy a Rosie's Diner todos los martes a las 10 de la mañana, dijo. Buen café, terrible tarta, pero la compañía podría ser mejor. Si alguna vez quieres seguir quejándote del estado del mundo, guardé esa servilleta en mi cartera durante 3 semanas antes de armarme de valor y presentarme en Rosie's. Pero cuando lo hice, Grace estaba allí, leyendo una novela de bolsillo y bebiendo café de una taza desconchada, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Aquellos cafés de los martes por la mañana se convirtieron en lo mejor de mi semana. Nos sentábamos en la misma mesa, pedíamos el mismo desayuno, huevos estrellados para mí, tostadas de trigo para ella, y hablábamos de todo y de nada. Tostadas de trigo para ella, y hablábamos de todo y de nada. Grace contaba anécdotas de su época de enfermera que te ponían los pelos de punta, y yo me encontraba compartiendo recuerdos tuyos que no había podido contar a nadie más. Comprendía el peso de ser testigo del dolor ajeno. Como enfermera psiquiátrica, había visto a jóvenes veteranos luchar contra demonios muy parecidos a los míos. Conocía la culpa de los supervivientes, la forma en que el trauma puede permanecer latente durante décadas antes de salir a la superficie como una mina terrestre que olvidaste que habías pisado. Grace me dijo un martes de julio que la curación no consiste en olvidar o seguir adelante. Se trata de aprender a soportar el peso sin dejar que te aplaste. Nunca hablamos de romance durante aquellos primeros meses. Solo éramos 2 personas que habían amado profundamente y perdido por completo y que encontraban consuelo en la comprensión compartida. Pero mirando atrás ahora, Martha, puedo ver que Grace me estaba enseñando algo que había olvidado, cómo volver a estar presente en mi propia vida. Tenía una forma de escuchar que me recordaba a ti, no esperaba su turno para hablar, sino que realmente escuchaba lo que yo decía. Cuando le hablé de mis pesadillas, de Jimmy Torres y de la culpa que había arrastrado durante 5 décadas, no trató de curarme ni de ofrecerme tópicos vacíos. Se limitó a asentir y dijo, «Es una carga muy pesada para que la lleve un hombre solo». Quizá por eso, cuando recibí la llamada hace 3 meses, Grace no dudó en acompañarme. Ella había visto suficientes cosas rotas en su vida para reconocer cuando algo necesitaba ser salvado. Y tal vez,
solo tal vez, reconoció que yo necesitaba ser salvado. Y tal vez, solo tal vez, reconoció que yo también necesitaba ser salvada. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. ¿Marta? Grace y yo estábamos sentadas en nuestro puesto habitual en Rosie's, discutiendo sobre si la tarta de manzana estaba cada vez peor o si nuestras papilas gustativas se estaban rindiendo al fantasma. Grace acababa de decir que la corteza parecía de cartón cuando sonó mi teléfono. Ya sabes que nunca me ha gustado llevar ese cacharro encima. La mitad de las veces me olvidaba de cargarlo, y la otra mitad no sabía cómo contestar el maldito aparato. No sabía cómo contestar el maldito aparato. Pero esa mañana, por alguna razón, lo tenía justo ahí sobre la mesa. Y cuando empezó a zumbar como un avispón enfadado, Grace y yo nos quedamos mirándolo. Grace me miró con una ceja levantada, como preguntándome si iba a contestar o me iba a limitar a dejarlo zumbar hasta que se apagara. Henderson, dije que de la misma manera. Llevaba contestando al teléfono desde mis tiempos de soldado. La voz al otro lado era de mujer, quizá de mediana edad, pero temblaba tanto que apenas podía distinguir las palabras. Lloraba o intentaba no llorar, y cada pocos segundos dejaba de hablar por completo, como si luchara por controlar la situación. Señor Henderson, Frank Henderson de la calle Cedar. Sí, señora, soy yo, ¿quién habla? Y, no puedo darle mi nombre, pero conseguí su número de... No importa cómo. Tiene que venir. Algo terrible está pasando en el viejo Garrett Place en Farm Road 1847. Conocía el Garrett Place, una vieja granja que había estado vacía durante 10 años, desde que Earl Garrett murió y sus hijos se mudaron a Dallas. El lugar se había estado cayendo a pedazos, incluso cuando Earl estaba vivo, y ahora probablemente no era más que madera podrida y sueños rotos. Señora, creo que se ha equivocado de número, no sé nada de los perros. Ella interrumpió, y su voz se quebró como si se partiera por la mitad. ¡Ay, Dios! Los perros, se están muriendo. Y no puedo ayudarlos, yo sola no, por favor. Alguien dijo que lo entenderías, alguien dijo que te importaría. Grace me observaba ahora. Su instinto de enfermera captó la angustia que le llegaba a través del teléfono, aunque solo pudiera oír la mitad de la conversación. ¿Qué perros, señora? Tiene que calmarse y decirme qué está pasando. Pastores alemanes. 2 de ellos. Son. Oh, señor. Están en muy mal estado. Quienquiera que los tuviera los dejó allí para que murieran. Los dejó encadenados, sin comida, sin agua, sin nada. Los encontré ayer, pero no tengo coche y no sé a quién más llamar. Se me heló la sangre. ¿A quién más llamar? Se me heló la sangre. Marta. Había algo de desesperación en la voz de esa mujer. Algo sobre la forma en que dijo pastores alemanes, como si esas palabras en particular tuvieran peso extra. Grace debió ver que algo cambiaba en mi cara porque se inclinó hacia adelante. La preocupación se reflejaba en sus facciones. Señora, ¿ha llamado a control de animales? ¿Al departamento del sheriff? Lo he intentado. Dijeron que lo harían cuando pudieran, pero han pasado 24 horas y nadie ha venido. Estos perros no tienen 24 horas. No tienen 24 minutos. Ahora lloraba abiertamente, ya no intentaba ocultarlo. Por favor, sé que parece una locura llamar a un extraño, pero alguien dijo que estuviste en el ejército, dijo que entenderías acerca de no dejar a nadie atrás. Esa frase me golpeó como una bofetada en la cara. No dejar a nadie atrás. Era más que jerga militar. Era el código por el que había vivido en Vietnam. El código que no había cumplido hasta el día en que Jimmy Torres murió. Grace se acercó a la mesa, puso su mano sobre la mía y me di cuenta de que me temblaban las manos. El teléfono parecía pesar 100 kilos. Señora, ¿dónde exactamente en Farm Road 1847? A unos 8 kilómetros de la granja Miller, o de lo que fue la granja Miller. Verá un buzón oxidado con Garrett pintado en él. Aunque la mayoría de las letras se han desvanecido, la casa está situada a unos 400 metros de la carretera. Conocía el lugar. Había pasado por delante miles de veces a lo largo de los años, viéndola rendirse lentamente al tiempo y a la intemperie. Nunca pensé que tendría una razón para conducir por ese camino cubierto de maleza.
Llegaremos en 30 minutos, me oí decir, aunque no estaba segura de cuándo había tomado esa decisión. Estaremos, susurró Grace, pero yo seguía concentrada en el teléfono. Gracias, dijo la mujer, y el alivio inundó su voz como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Muchas gracias, Isle. Intentaré quedarme con ellos hasta que llegues. La línea se cortó y me quedé mirando el teléfono como si eso pudiera explicar lo que acababa de ocurrir. Frank, dijo Grace, su voz llevaba ese tono que probablemente usaba con la paciencia agitada. ¿Qué hemos acordado hacer exactamente? Le conté lo de la llamada, lo de los perros, lo de la mujer que no quería dar su nombre, pero que de alguna manera tenía el mío. Grace escuchó sin interrumpir, pero pude ver cómo trabajaba su mente, procesando la situación como una buena enfermera procesa una emergencia médica. Esto podría ser peligroso, dijo cuando terminé. No conocemos a esta mujer, no sabemos en qué nos estamos metiendo. ¿Podrían ser drogas? ¿Podría ser algún tipo de trampa? Podría ser, estuve de acuerdo. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si solo son dos perros que mueren porque alguien decidió que ya no merecían la pena? Porque alguien decidió que ya no merecían la pena. Grace estudió mi rostro durante un largo momento y pude ver cómo sopesaba los riesgos frente a sus propios instintos. 40 años de enfermería le habían enseñado a reconocer las llamadas de emergencia auténticas, y algo en la voz de aquella mujer la había convencido de que se trataba de algo real. Frank, ¿por qué te llamó a ti en concreto? Mi número no aparecía en ninguna guía telefónica. No estaba publicado en ningún sitio de internet y apenas se lo daba a nadie, excepto a los médicos y a los pocos familiares que aún se molestaban en mantener el contacto. No lo sé, admití, pero ella dijo que alguien le había dicho que yo lo entendería. Alguien que sabía que yo era militar. Grace se quedó callada un momento. Luego hizo algo que me sorprendió. Empezó a recoger su bolso y su chaqueta, como si hubiera tomado una decisión. Grace, no tienes que. Frank, interrumpió, y había acero en su voz que me recordó por qué había sido tan buena enfermera durante 4 décadas. Llevo meses viéndote cargar con la culpa como una mochila llena de piedras. No sé de qué se trata, pero sé que es importante para ti. Y si es importante para ti, entonces es importante para mí. Nos dirigimos a la casa de Garrett en mi vieja camioneta Ford, la misma camioneta que había tenido durante 15 años y que seguía usando por pura terquedad en visitas regulares al taller de Murphy. El viaje debería haber durado 20 minutos, y seguía funcionando por pura terquedad en las visitas regulares al garaje de Murphy. El trayecto debería haber durado 20 minutos, pero me encontré conduciendo más despacio de lo habitual, como si me resistiera a llegar a nuestro destino. El aire de octubre era fresco, con esa cualidad particular que tiene el aire de Texas en otoño, cuando por fin se acaba el calor. ¿Y recuerdas por qué la gente elige vivir aquí, en circunstancias diferentes? Hubiera sido un hermoso viaje a través del campo, que todavía recordaba lo que la América rural solía parecer, pero al girar hacia Farm Road, 1847, ese temor sin nombre en mi estómago se hizo más fuerte con cada marcador de milla que pasábamos. El lugar Garrett parecía algo sacado de una película de terror. Marta. La pintura se desprendía de los lados de la casa como piel enferma. El porche delantero se hundía bajo el peso de 10 años de abandono. Las malas hierbas se habían apoderado de lo que solía ser un patio delantero, creciendo lo suficiente como para ocultar un coche pequeño. Toda la propiedad tenía ese aire de abandono. No solo vacía, sino olvidada. Como si el mundo hubiera seguido adelante y hubiera dejado atrás este pedacito de Texas. Grace me agarró del brazo cuando salimos de la camioneta y pude sentir su tensión a través de su agarre. Frank, tengo un mal presentimiento. Ya somos 2, dije. Pero ambos seguimos caminando hacia la casa de todos modos. El olor nos llegó antes de que viéramos nada. Ese olor dulzón y enfermizo a infección y descomposición que todo soldado reconoce y toda enfermera conoce de memoria. La mano de Grace se apretó contra mi brazo y la oí emitir un suave sonido en el fondo de su garganta. Una vuelta atrás, dije, siguiendo mi nariz hacia la fuente de ese olor. Sea lo que sea, es un lomo redondo. Los encontramos bajo lo que había sido un hermoso roble, probablemente el orgullo de quien construyó este lugar. Ahora sus ramas estaban desnudas, las hojas esparcidas alrededor de su base como confeti marrón,
y a la sombra de su copa moribunda yacían dos de las imágenes más desgarradoras que jamás había visto. Parecían esqueletos con abrigos de piel. El más grande, un macho, estaba tumbado de lado, mostrando las costillas a través de un pelaje enmarañado que probablemente había sido hermoso en otro tiempo. Su respiración era tan superficial que tuve que observarlo durante casi un minuto para asegurarme de que seguía con vida. El más pequeño, una hembra, estaba acurrucado contra su vientre, y por un momento pensé que podría estar ya muerta. Pero no fue solo su estado lo que me paró en seco. Marta. Fue la forma en que aquel perro macho se colocó, incluso en su estado debilitado, para mantenerse entre su compañera y nosotros, los extraños. Incluso moribundo, intentaba protegerla. Jesucristo, susurró Grace, y nunca la había oído pronunciar el nombre del Señor en vano. Ya estaba avanzando, sus instintos de enfermera anulando cualquier miedo o vacilación. El perro macho levantó la cabeza mientras nos acercábamos, y fue entonces cuando vi sus ojos. De color ámbar, inteligentes, alerta a pesar de su estado y familiares. Tan malditamente familiares que me oprimieron el pecho. Aquellos ojos me miraban con una mezcla de cautela y esperanza desesperada que ya había visto antes. En una selva, 55 años atrás. En la cara de un chico de 19 años que se estaba desangrando y lo sabía. Tranquilo, chico, dije, arrodillándome a unos 2 metros de distancia. Estamos aquí para ayudar. Los ojos del perro no se apartaron de los míos. Y lo juro por tu tumba. Marta. Era como volver a ver a Jimmy Torres. La misma inteligencia. La misma inteligencia. El mismo coraje. La misma voluntad de seguir luchando, incluso cuando la lucha parecía inútil. Grace se había acercado a la perra. Sus manos experimentadas ya comprobaban el pulso y la temperatura. Está viva, pero apenas. Frank, tenemos que llevarlos a un veterinario inmediatamente. La clínica de urgencias más cercana está en Austin, dije, todavía encerrado en esa escalera con el perro macho. Son 40 minutos si presionamos. Entonces será mejor que presionemos. Pero cuando empecé a ponerme de pie, con la intención de encontrar la manera de cargar 2 perros moribundos en mi camioneta, algo me detuvo un sonido en la dirección de la casa. Pasos sobre la grava, tuve mi primera mirada en los últimos 40 años, tal vez principios de 50, con el pelo castaño canoso recogido en una cola de caballo, y la ropa que parecía que había estado viviendo duro por un tiempo. Su rostro estaba manchado de lágrimas y sus manos estaban temblando. Le dije, de pie lentamente, ¿eres tú quien ha llamado? Asintió con la cabeza, rodeándose con los brazos como si intentara contener algo. No sabía qué más hacer. Llevaba 2 días vigilándolas, pero no podía. No tengo coche, y tenía miedo de que, si me iba a buscar ayuda, estuvieran muertas cuando volviera. Grace levantó la vista de donde estaba examinando a la perra. ¿Cuánto tiempo llevan así? No lo sé. Tal vez semanas. He estado en el viejo granero de atrás. Sé que es allanamiento de morada, pero no tenía otro sitio a donde ir. Los oí llorar hace 3 noches y los encontré encadenados detrás de la casa. ¿Sin comida? Sin agua. Nada de nada. La historia de la mujer empezaba a tener sentido, pero planteaba más preguntas de las que respondía. Señora, ¿cómo consiguió mi número? Ella apartó la mirada, incómoda. Hay un hombre que viene de vez en cuando, controla el lugar para la familia propietaria. Me vio ayudando a los perros y me dijo que conocía a alguien a quien podría importarle. Alguien que había estado en el ejército y entendía lo de no abandonar a los tuyos. ¿Qué hombre? No sé su nombre. Un tipo mayor. Tal vez de tu edad. Conduce una camioneta azul. Dijo que habías perdido a alguien en la guerra. Alguien a quien no pudiste salvar. Y que tal vez estos perros eran tu oportunidad de hacerlo bien. Mi sangre se convirtió en agua helada. Marta. Nadie sabía lo de Jimmy Torres, excepto tú y yo y el puñado de tipos que habían servido con nosotros, la mayoría de los cuales ya estaban muertos. ¿Cómo podía un extraño conocer mi culpa, mis fracasos, mi necesidad de redención? Grace debió de ver que algo cambiaba en mi cara, porque se levantó y se limpió las manos en los vaqueros. Frank, ¿qué pasa? Necesito saber más sobre el hombre que te dio mi número, le dije a la mujer, pero ella ya estaba negando con la cabeza. Solo lo vi una vez. Estaba aquí cuando volví de buscar ayuda en el pueblo. Dijo que había estado vigilando el lugar, que sabía lo de los perros.
Preguntó si ya había encontrado a alguien que los ayudara. El perro macho emitió un sonido suave, entre un quejido y un gruñido. Y cuando bajé la vista hacia él, sus ojos seguían fijos en mi cara, arrastrándose. Reconocimiento. Grace, dije. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Tengo que decirte algo. Ese perro. Hay algo en él. Algo familiar que me carcome. Se acercó más, estudiando mi rostro con la misma intensidad que probablemente utilizaba para evaluar a los pacientes en crisis. ¿A qué te refieres? ¿Familiar? Aún no lo sé. Pero esos ojos. He visto esos ojos antes. La mujer dio un paso adelante y, por primera vez desde que habíamos llegado, había algo más que desesperación en su voz. El hombre que me dio tu número, dijo algo sobre eso. Dijo que el perro grande le recordaba a alguien que usted conocía. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que el perro tenía la misma mirada que un soldado que había muerto hacía mucho tiempo. Dijo que lo entenderías cuando lo vieras. El mundo se inclinó de lado. Marta, todo lo que creía saber sobre esta situación, sobre esta llamada telefónica, sobre la búsqueda de estos perros, de repente parecían piezas de un rompecabezas que no podía encajar. Grace me observaba cada vez más preocupada. Frank, me estás asustando. ¿Qué es lo que no me estás contando? Antes de que pudiera responder, el perro macho se esforzó por levantar la cabeza y vi algo que no había visto antes. Alrededor de su cuello, apenas visible a través del pelaje enmarañado y la infección, había un collar. No un collar de mascota normal, sino algo que parecía militar. Me temblaban las manos cuando volvía a arrodillarme, lo bastante cerca como para ver la etiqueta metálica del collar, lo bastante cerca como para leer los números grabados en el metal. Unidad K9247. El mismo número que habían grabado en las placas de Jimmy Torres. Grace, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Tenemos que llevar a estos perros a la clínica veterinaria ahora mismo. Y cuando lo hagamos, necesito hacer algunas llamadas. ¿Qué tipo de llamadas? La miré y pude ver mi propio miedo reflejado en sus ojos. El tipo de miedo que podría decirme por fin por qué el fantasma de Jimmy Torres me ha estado persiguiendo durante 55 años. La clínica veterinaria de urgencias de Austin era una pesadilla de luces fluorescentes y olores antisépticos que me retrotraían a los hospitales de campaña de Vietnam. La doctora Sarah Walsh, una mujer joven que no debía de tener más de 30 años, echó un vistazo a Rex y Bell, que es como habíamos empezado a llamarlos por aquel entonces, e inmediatamente se puso a trabajar con el tipo de intensidad concentrada que yo recordaba de los médicos de combate. Desnutrición severa, deshidratación, múltiples heridas infectadas. Le habló a su ayudante mientras ponía vías intravenosas en ambos perros. El macho tiene lo que parecen viejas cicatrices de metralla en los cuartos traseros. No son perros de tienda. Han estado en combate. Grace me apretó la mano mientras mirábamos por la ventana de la sala de tratamiento. Frank, tienes que decirme qué está pasando. Esa mirada en tu cara cuando viste el collarín. He visto esa mirada antes en pacientes que tenían recuerdos de la garganta. ¿Cómo podría explicar que mirar a Rex era como mirar al pasado? Que en algún lugar de mis entrañas, sabía que este perro estaba conectado a Jimmy Torres de una manera que aún no podía entender. Dame una hora, dije. Déjame hacer esas llamadas primero. La primera llamada fue a la oficina de registros de la Administración de Veteranos. Tras 20 minutos de pasar de un departamento a otro, por fin conseguí hablar con una empleada que podía acceder a los registros de las unidades K9 de Irak y Afganistán. Unidad K9247, dijo, y pude oír teclear de fondo. Esa unidad estuvo activa de 2018 a 2023. El adiestrador principal era el sargento Michael Torres. Baja médica en 2023. El perro se llamaba Rex. Pastor alemán. 5 años de edad. Michael Torres. El hijo de Jimmy. El hijo que nunca conoció a su padre. Que había crecido con las historias de su madre y el fantasma de su padre. Y de alguna manera, su camino se había cruzado con el mío a través de este perro moribundo. Señora, necesito saber más sobre el sargento Torres. ¿Sigue vivo? La pausa al otro lado de la línea duró demasiado. Señor, no puedo dar información personal sobre veteranos sin la debida autorización, pero puedo decirle que el sargento Torres fue dado de baja médica debido a un trastorno de estrés postraumático relacionado con el combate.
Fue dado de baja médica debido a un trastorno de estrés postraumático relacionado con el combate. Me temblaban las manos cuando colgué el teléfono. Grace me observaba desde el otro lado de la sala de espera, y pude ver cómo relacionaba los puntos incluso antes de que le contara lo que había averiguado. La segunda llamada fue más difícil. Había guardado el número durante 55 años, escrito en un trozo de papel de mi cartera que había amarilleado con la edad. Elena Torres, la viuda de Jimmy, ahora Elena Vázquez, tras volver a casarse 10 años después de la muerte de Jimmy. Sra. Vázquez. Soy Frank Henderson. Serví con su primer marido en Vietnam. El silencio se prolongó tanto que pensé que la línea se había cortado. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Frank Henderson. Jimmy solía escribir sobre ti en sus cartas. Era su sargento. Sí, señora. Sra. Vázquez, necesito preguntarle sobre su hijo, Michael. Creo que podría haber encontrado a su perro. Otra larga pausa. Luego, en voz baja. Michael está muerto. Señor Henderson, se quitó la vida hace 6 semanas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me doblé en la silla de la sala de espera, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando a esta mujer, esta viuda que ya había perdido a un hombre en la guerra, hablarme de la pérdida de otro. Había estado luchando desde que volvió de Afganistán, continuó, con una voz firme que sugería que ya había contado esta historia antes, a terapeutas, consejeros y otras personas bien intencionadas que no podían entenderla. Las pesadillas, los ataques de pánico. Intentó conseguir ayuda, pero... Señora, lo siento mucho. Debería haber. Quiero decir, conocía a su marido. Estaba con él cuando murió. Debería haberla ayudado. A su familia, señor Henderson. Jimmy escribió sobre usted en su última carta, la que enviaron a casa con sus efectos. Dijo que usted era un buen hombre que cuidaba de sus soldados. Dijo que si algo le pasaba, esperaba que usted llegara a casa sano y salvo. Ahora estaba llorando, Martha, allí mismo, en la sala de espera del veterinario. 55 años de culpa y dolor salían de mí como el agua de una presa rota. Grace se acercó y me puso la mano en el hombro sin decir nada, solo estando allí. Sra. Vázquez, ¿dónde murió Michael? ¿Dónde vivía? Estaba en una vieja granja en las afueras de Austin. Dijo que necesitaba un lugar tranquilo, lejos de la gente. La policía lo encontró en el sótano. Aparentemente, había estado allí durante semanas antes que nadie. La granja Garrett. Michael Torres había estado viviendo en la granja Garrett, y ahí es donde había muerto. Allí se había quedado Rex, custodiando el cuerpo de su adiestrador, muriendo lentamente de hambre antes que abandonar su puesto. Señora, su perro está aquí conmigo. ¿Rex? Está en mal estado, pero está vivo. Oí su aguda respiración. ¿Rex? Dios mío. Michael amaba a ese perro más que a la vida misma. Después de que su unidad regresó, Rex fue lo único que lo mantuvo funcional. Rex era lo único que lo mantenía funcional. Cuando tenía pesadillas, Rex lo despertaba. Cuando tenía ataques de pánico, Rex se quedaba con él hasta que se le pasaban. ¿Qué pasó con Rex después de Michael? No lo sé. La policía dijo que no había perro cuando encontraron el cuerpo de Michael. Supuse que Rex se había escapado, quizá lo había recogido Control de Animales. Traté de encontrarlo, pero su voz se apagó. ¿Sra? ¿Vázquez? Rex nunca se fue. Se quedó con Michael. Lo ha estado cuidando todo este tiempo. El sonido que hizo fue en parte un sollozo y en parte una plegaria por la muerte. Grace me miraba con los ojos muy abiertos, oyendo claramente lo suficiente de la conversación como para comprender en qué nos habíamos metido. No se trataba solo de rescatar a 2 perros abandonados, se trataba de un hijo que nunca había conocido a su padre, de un perro que nunca había abandonado su puesto y de un viejo soldado que llevaba 5 décadas cargando con la culpa. Sra. Vázquez, necesito preguntarle algo, y sé que va a sonar extraño. ¿Alguna vez Michael me mencionó? ¿Sabía lo de su padre y yo? Lo sabía todo, señor Henderson. Le conté todas las historias sobre su padre, incluidas las suyas, cómo intentó salvar a Jimmy, cómo lo llevó a la estación médica incluso después de saber que era demasiado tarde. Michael creció sabiendo que su padre murió como un héroe, y que Frank Henderson fue el hombre que lo trajo a casa.
Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar. Marta. Pero la imagen que estaban formando era más compleja de lo que había imaginado. Michael Torres sabía de mí, probablemente sabía dónde vivía. El hombre misterioso que le había dado mi número de teléfono a la indigente. Ese tuvo que haber sido Michael, haciendo arreglos antes de quitarse la vida. Señora Vázquez, creo que su hijo quería que encontrara a Rex. Creo que lo arregló de alguna manera. Antes de morir. Eso suena como algo que Michael haría. Siempre estaba planeando por adelantado, siempre tratando de cuidar de todos los demás, incluso su nota de suicidio. Se disculpó por la carga que iba a poner en otras personas. Ladra. Walsh apareció en la puerta de la sala de espera, todavía con la bata de quirófano puesta. Señor Henderson, necesito hablar con usted sobre los perros. Le dije a la señora de Vázquez que la volvería a llamar y seguí a la veterinaria hasta su despacho. Grace vino conmigo, con la mano en mi hombro como si temiera que me desplomara. La buena noticia es que ambos perros van a sobrevivir, dijo Ladra. Walsh. La mala noticia es que Rex está mostrando signos de trauma psicológico grave. No responde a los estímulos normales. No come a menos que Belle esté a su lado y se coloca como si estuviera protegiendo algo que no está ahí. Doctor, se posiciona como si estuviera protegiendo algo que no está ahí. Doctor, ¿y si le dijera que este perro ha estado vigilando a su adiestrador muerto durante 6 semanas? Parpadeó como si le hubiera hablado en otro idioma. Yo diría que eso explicaría muchas cosas. Los perros que han sufrido un trauma de combate pueden desarrollar algo similar al TEPT en los humanos. Rex muestra los síntomas clásicos de un perro de trabajo militar que ha perdido a su adiestrador. ¿Se le puede ayudar? Con tiempo, paciencia y los cuidados adecuados, sí. Pero necesitará a alguien que entienda por lo que ha pasado en. Alguien que pueda ayudarle a aprender a confiar de nuevo. Miré a Grace, y ella me devolvió la mirada, y en ese momento, ambos supimos lo que iba a pasar. Doctor, ¿qué tenemos que hacer? Los siguientes 2 meses fueron como ver a 2 almas rotas aprender a confiar en el mundo de nuevo. Marta, Rex y Belle vinieron a casa con nosotros. Y en algún momento, la casa de Grace se convirtió en nuestra sin que ninguno de los dos lo discutiera. Trasladamos sus cosas a mi casa después de la segunda semana, cuando quedó claro que Rex no comía a menos que Grace y yo estuviéramos presentes en sus comidas. Sabíamos que estaban rotas. Aquellas primeras mañanas fueron las más duras. Rex se despertaba alrededor de las horas oro 400 y empezaba a registrar la casa, habitación por habitación, metódico como un soldado de patrulla, buscando algo, alguien, que nunca estaría allí. Gray empezó a levantarse con él durante esas primeras búsquedas, no intentando detenerlo sino simplemente estando presente, haciéndole saber que no estaba solo. Está buscando a Michael, me dijo una mañana mientras veíamos a Rex completar su circuito por la casa por 3ª vez. En su mente, sigue estando de servicio, sigue siendo responsable de mantener a salvo a su cuidador. Belle fue el ancla de Rex durante esas semanas difíciles. De alguna manera, la hembrita se había convertido en su sistema de apoyo emocional, manteniéndose cerca de él cuando tenía sus episodios, empujándole hacia su cuenco de comida cuando se olvidaba de comer, tumbándose contra él durante las pesadillas que le despertaban lloriqueando y temblando. Fíjate, dijo Grace una tarde mientras veíamos cómo Belle impedía físicamente que Rex caminara hacia la puerta principal por enésima vez ese día. Está redirigiendo su ansiedad, haciendo que se centre en ella en lugar de en el fantasma que persigue. Yo había visto lo mismo en Vietnam. Marta. Soldados cuidando de sus compañeros, sacándose unos a otros del borde cuando el estrés era demasiado. Pero verlo en estos 2 perros, ver cómo Belle se había encargado de ser el salvavidas de Rex, me golpeó en un lugar que no sabía que aún era sensible. El descubrimiento se produjo un martes por la mañana, exactamente 6 semanas después de que los trajéramos a casa. Estaba sentada en mi sillón reclinable, leyendo el periódico y tratando de fingir que no estaba observando cada movimiento de Rex, cuando hizo algo que detuvo mi corazón. En lugar de iniciar su ruta de patrulla habitual, se acercó a mi sillón y se sentó. No se sentó como un perro de trabajo militar, alerta y listo para recibir órdenes, sino con la postura relajada de una mascota que reclama atención. Entonces hizo algo que casi me hizo llorar. Apoyó la cabeza en mi rodilla y me miró con esos ojos ámbar. Pero esta vez no vi a Jimmy Torres devolviéndome la mirada. Vi a Rex. Solo a Rex.
Un perro que había pasado por un infierno y que por fin estaba preparado para aceptar que podía estar a salvo. Pues que me Aspen, susurré, y la cola de Rex dio el meneo más pequeño que jamás había visto. Grace apareció en la puerta, con una taza de café en la mano, y cuando nos vio se le iluminó la cara como una mañana de Navidad. Frank, mira eso. Por fin empieza a confiar en ti. En los días siguientes, Rex empezó a mostrar destellos de lo que debió ser antes del trauma. Era endiabladamente inteligente, sabía abrir puertas, abrir grifos, e incluso manejar el mando de la televisión cuando quería que le prestaran atención. Abel parecía divertirle su inteligencia, y a menudo se quedaba sentada como si estuviera viendo a un niño astuto alardear ante los adultos. Pero eran los pequeños momentos los que más me conmovían. Marta. La forma en que Rex me traía las zapatillas por la mañana. No porque yo le hubiera entrenado para ello, sino porque había observado que siempre me las ponía al levantarme de la cama. La forma en que se interponía entre Grace y cualquier extraño que llegara a la puerta, no de forma agresiva, sino protectora, el instinto de proteger lo que amaba calado en sus huesos. El instinto de proteger lo que amaba calado en sus huesos. Grace tuvo sus propios avances con él. Una tarde, tenía un día especialmente difícil, el aniversario de la muerte de su marido Tom, y estaba sentada en el porche trasero, llorando en silencio entre sus manos. Yo estaba en la cocina, tratando de encontrar la manera de consolarla, cuando vi a Rex acercarse y simplemente apoyar la cabeza en su regazo. Lo sabe, me dijo cuando salí. De alguna manera, sabe cuando alguien está sufriendo. Fue entonces cuando Grace tuvo la idea que lo cambiaría todo para Rex. Frank, ¿sabes lo que necesita este perro? Un trabajo. Los perros de trabajo militar no son mascotas, son soldados. Necesitan un propósito. Misión. No son mascotas. Son soldados. Necesitan un propósito, una misión, algo que dé sentido a sus vidas. Había estado investigando programas de perros de terapia para veteranos, y cuanto más me lo contaba, más sentido tenía. Rex tenía el temperamento, el adiestramiento y, lo que es más importante, la experiencia personal con el trauma que podía ayudar a otros veteranos que luchaban contra sus propios demonios. El proceso de certificación duró 2 meses de formación intensiva, pero Rex se lo tomó como si hubiera nacido para ese trabajo. Puede que así fuera. La primera vez que lo llevamos al hospital de veteranos. Le vi entrar en una sala llena de veteranos de combate e identificar inmediatamente a los que peor lo estaban pasando. Había un joven marine, no debía de tener más de 25 años, sentado solo en un rincón de la sala de recreo. El chico tenía esa mirada de 1000 metros que reconocí en mi propio espejo durante los años malos. Rex se dirigió hacia él, se sentó junto a su silla y esperó. ¿Qué hace?, preguntó el marine, nervioso. Lo que necesites que haga, dijo Grace con suavidad. Está aquí por ti. El chico extendió la mano vacilante y tocó la cabeza de Rex. El perro inmediatamente se inclinó hacia el contacto, proporcionando presión y calor, y el tipo de compañía sin complicaciones que a veces funciona mejor que cualquier sesión de terapia. ¿Lo entiende?, dijo el marine al cabo de unos minutos. ¿Sabe lo que se siente? Ese fue el regalo de Rex. Marta. Podía reconocer el trauma en otras personas. Podía ofrecer consuelo sin juzgar ni esperar nada. En 6 meses, visitaba el hospital de veteranos 2 veces por semana, trabajando con veteranos que luchaban contra el TEPT, la depresión y todo el catálogo de heridas invisibles que deja la guerra. Pero la verdadera magia surgió cuando Rex empezó a trabajar con veteranos mayores como yo, hombres que llevaban décadas soportando sus cargas, que nunca habían aprendido a hablar de lo que habían visto y hecho. Había algo en este perro, en este superviviente que había perdido a su adiestrador pero seguía sirviendo, que les hablaba de un modo que los consejeros humanos no podían alcanzar. Ese perro tiene más sentido común que la mayoría de la gente, dijo Charlie Morrison, un veterano de la guerra de Corea que había estado acudiendo a la VEA por ataques de pánico. No intenta curarte ni decirte que todo va a ir bien. Simplemente se sienta contigo mientras lo superas. Grace estuvo con nosotros en todo momento, utilizando su experiencia como enfermera para ayudar a coordinar las visitas de Rex, asegurándose de que no estaba sobrecargado de trabajo o estresado por las exigencias emocionales de su nuevo trabajo. También había vuelto a encontrar su propósito, ayudando tanto a Rex como a los veteranos a los que servía. Los 3, 4, contando a Bell,
que se había convertido en la mascota no oficial del programa de terapia, nos habíamos asentado en una rutina que parecía una familia. Familia de verdad. No del tipo que se mantiene unida por obligación o costumbre, sino del tipo que decide permanecer unida en las buenas y en las malas. Rex aún tenía días malos, momentos en los que algo desencadenaba un recuerdo y empezaba a buscar a Michael de nuevo. Pero esos episodios eran cada vez menos frecuentes y, cuando ocurrían, nos tenía a nosotros para anclarlo en el presente. Belle tenía su propio papel en nuestra pequeña unidad familiar. Se había convertido en el barómetro emocional, la que percibía cuando alguno de nosotros tenía un día difícil y necesitaba más atención. Algunas mañanas me despertaba y la encontraba apretada contra mi costado, como si hubiera percibido las pesadillas que yo no recordaba haber tenido. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Grace una tarde mientras veíamos a Rex y Belle jugando en el patio trasero. En realidad, jugando como perros normales en lugar de sobrevivir como refugiados. Creo que nos salvaron tanto como nosotros a ellos. Y tenía razón. Marta, aunque me costó admitirlo, estos dos perros nos habían dado un propósito. Nos habían convertido en una familia cuando ambos nos habíamos resignado a envejecer solos, pero la mayor revelación aún estaba por llegar. 6 semanas después de que Rex empezara su terapia en el VA, recibí una llamada que cambiaría todo lo que creía saber sobre la muerte de Michael Torres. Era el ayudante del sheriff Martínez, de la oficina del sheriff del condado de Travis, y su voz tenía el peso de alguien que lleva demasiado tiempo dando malas noticias. Señor Henderson, tengo entendido que ha estado cuidando de un perro que pertenecía al sargento Michael Torres. Así es, ayudante. Rex, ¿por qué? Tenemos que hablar, señor. Hay algunas cosas sobre la muerte del sargento Torres que, bueno, no cuadraban desde el principio. Lo hemos estado investigando como un posible homicidio, no como un suicidio. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Marta. Había pasado 6 semanas ayudando a Rex a superar el trauma de perder a su adiestrador por suicidio, y ahora este ayudante me decía que quizá no fuera eso lo que había pasado. Ayudante, voy a necesitar que me explique eso. ¿Puedes reunirte conmigo en la propiedad Garrett mañana por la mañana? Me gustaría mostrarle lo que encontramos. Esa noche no pude dormir. Grace y yo estuvimos hablando hasta pasada la medianoche, tratando de entender lo que me había dicho el ayudante del sheriff. Rex parecía percibir mi agitación. Permaneció cerca de mí, apoyando de vez en cuando la cabeza en mi rodilla como si me ofreciera consuelo. Frank, ¿y si Michael no se suicidó?, preguntó Grace, expresando la pregunta que me corroía por dentro. ¿Y si el responsable fuera otro? Entonces Rex no solo estaba custodiando un cadáver, dije, y me di cuenta de todas las implicaciones. Estaba vigilando la escena de un crimen. A la mañana siguiente, el ayudante Martínez se reunió con nosotros en la granja Garrett. Era un hombre más o menos de mi edad, con el rostro curtido de alguien que ha pasado décadas tratando con lo peor de la naturaleza humana. Nos condujo a la parte trasera de la casa, donde unos escalones de hormigón descendían hasta la puerta del sótano. Allí encontramos el cadáver del sargento Torres, dijo. Sacó una llave y abrió la puerta. Pero había incoherencias desde el principio. La posición del cuerpo, la colocación del arma, el hecho de que su perro siguiera vivo arriba. El sótano era una pesadilla. Marta, incluso limpiado por el equipo de la escena del crimen, todavía desprendía el persistente olor a muerte y la opresiva sensación de un lugar donde había ocurrido algo terrible. El ayudante Martínez nos enseñó dónde habían encontrado el cuerpo de Michael, desplomado contra la pared del fondo. La causa oficial de la muerte fue una herida de bala en la cabeza. Martínez explicó que habíamos encontrado su arma reglamentaria en la mano, con quemaduras de pólvora propias de un disparo a corta distancia. Todo parecía un suicidio de manual. Pero había heridas defensivas en sus manos y brazos, contusiones recientes, como si hubiera estado en una pelea poco antes de su muerte, y el ángulo de la herida de bala. Era posible que se la hubiera infligido él mismo, pero poco probable. Estudié el sótano, tratando de reconstruir lo que podría haber sucedido. El espacio era pequeño, estrecho, con una sola entrada. Si alguien hubiera matado a Michael aquí abajo, habría tenido que obligarle a bajar las escaleras o sorprenderle cuando ya había bajado voluntariamente. Ayudante, ¿qué le hizo reabrir la investigación? Una pista anónima, hace unas 2 semanas.
Alguien llamó diciendo que había visto a un hombre discutiendo con el sargento Torres el día antes de que encontraran su cuerpo. Dijo que había tenido miedo de denunciarlo antes, pero que le remordía la conciencia. El mismo patrón que la llamada que nos llevó a Rex y Bell. Alguien que no quiso dar su nombre pero tenía información que lo cambió todo. ¿Has averiguado quién hizo la primera llamada, la que nos llevó hasta los perros? Martínez negó con la cabeza. Intentamos rastrearla, pero procedía de un teléfono desechable. El que llamó sabía lo de los perros, sabía que se estaban muriendo, pero no quería que lo identificaran. Mientras caminábamos de vuelta hacia la casa principal, Grace se detuvo de repente. Frank, mira esto. Señalaba una sección de tierra removida cerca del porche trasero, una zona que parecía haber sido excavada recientemente y rellenada de nuevo. Martínez vio lo que estaba mirando y asintió con gesto adusto. Lo encontramos la semana pasada. El equipo forense lo excavó ayer. ¿Qué había enterrado allí? Efectos personales de Michael Torres, medallas militares, fotografías, cartas de su madre, cosas que deberían haber estado con el cadáver o en su espacio vital, pero alguien las había enterrado aquí fuera como si trataran de ocultar pruebas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Marta. Alguien había matado a Michael Torres. Había intentado que pareciera un suicidio y luego había enterrado sus efectos personales para borrar su rastro. Pero habían cometido un grave error. Habían supuesto que Rex huiría o moriría, sin imaginar que un perro de trabajo militar custodiaría el cadáver de su adiestrador durante semanas. ¿Ayudante? ¿Tiene algún sospechoso? Estamos trabajando en ello, pero aquí está la cosa, señor Henderson. Creemos que quien hizo esto podría haber estado vigilando la propiedad, esperando el momento adecuado para volver y limpiar los cabos sueltos. El hecho de que alguien le llamara acerca de los perros, alguien que sabía que estaban allí pero no quería ser identificado, sugiere a alguien con conocimiento interno. Rex había estado inusualmente callado durante nuestra visita al sótano. Pero ahora, mientras estábamos en el patio trasero hablando del caso, empezó a mostrar signos de agitación. Tenía las orejas tiesas y miraba atentamente la línea de árboles más allá de la propiedad. Atentamente la línea de árboles más allá de la propiedad. ¿Qué pasa, muchacho?, pregunté, siguiendo su mirada. Fue entonces cuando lo vi, una figura de pie justo dentro de la arboleda, a unos 200 metros de distancia, demasiado lejos para distinguir detalles, pero lo bastante cerca para ver que alguien nos observaba. Cuando se dio cuenta de que le habíamos visto, desapareció en el bosque. Ayudante, dijo Grace con urgencia, alguien nos ha estado observando. Martínez ya estaba cogiendo su radio, pidiendo refuerzos para buscar en el bosque, pero tenía la sensación de que quienquiera que fuera ya se habría ido para cuando llegara la ayuda. Señor Henderson, necesito pedirle a usted y a Lasra Murphy que tengan cuidado, si nuestra teoría es correcta. Si alguien asesinó al sargento Torres y ha estado vigilando esta propiedad, podría verlos a ustedes como una amenaza. Ustedes son los que encontraron a los perros que han estado cuidando a Rex. Si Rex presenció algo esa noche, las implicaciones eran asombrosas. Rex no solo había estado cuidando el cuerpo de Michael, había sido testigo de un asesinato. Y si el asesino sabía eso, si entendía que los perros de trabajo militares estaban entrenados para recordar y responder a amenazas específicas, entonces Rex estaba en peligro. Tenemos que volver a casa, dije. Ahora mismo. El viaje de vuelta a la ciudad me pareció los 40 minutos más largos de mi vida. Grace no dejaba de mirar por los retrovisores, buscando señales de que nos seguían. Rex parecía sentir la tensión. Estaba alerta, vigilante, colocándose entre nosotros y la ventanilla trasera del camión. Cuando llegamos a casa, llamé a Elena Vázquez, la madre de Michael. Necesitaba saber lo que la policía había descubierto. Necesitaba comprender que, después de todo, su hijo podría no haberse quitado la vida, señora Vázquez, si hubiera colgado. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de algo que no había oído antes. Esperanza. Nunca creí que se hubiera suicidado. Señor Henderson, Michael estaba mejorando. Había encontrado un terapeuta que lo ayudaba, hablaba del futuro por primera vez en meses. La noche antes de morir, me llamó, dijo que por fin estaba listo para volver a casa, para intentar vivir con gente de nuevo. ¿Mencionó a alguien que le molestara? ¿Alguien a quien temiera? ¿O con quien tuviera problemas?
Había alguien, un hombre que había estado viniendo, haciendo preguntas sobre el servicio militar de Michael. Michael dijo que el hombre afirmaba estar escribiendo un libro sobre veteranos, pero algo en él no le gustaba. Michael estaba entrenado para leer a la gente, para detectar amenazas potenciales. Dijo que este hombre estaba mintiendo sobre algo. Amenazas potenciales. Dijo que este hombre estaba mintiendo sobre algo. Otra pieza del rompecabezas. Alguien había estado acechando a Michael, haciendo preguntas, posiblemente reuniendo información por razones que no tenían nada que ver con escribir un libro. Shra Vázquez describió Michael a este hombre mayor, quizá de unos 60 años, conducía una camioneta azul, tenía porte militar pero afirmaba que nunca había servido. Michael dijo que esa era una de las cosas que le molestaban. El hombre se movía como un soldado pero mentía sobre sus antecedentes. La camioneta azul. El mismo vehículo que la mujer sin hogar había mencionado. El que conducía el hombre que le había dado mi número de teléfono. Alguien había estado orquestando los acontecimientos desde el principio, manipulando situaciones para juntarnos a Rex y a mí. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la conexión entre el asesinato de Michael Torres y mi relación con su perro? Señor Henderson, hay algo más. Michael dejó algo para usted, para mí. Una carta. La escribió unos días antes de morir. Dijo que si algo le sucedía, yo debía asegurarme de que Frank Henderson la recibiera. Dijo que entendería lo que significaba. Esa noche, mientras Grace y yo nos sentábamos en la sala con Rex y Belle, alguien había asesinado a Michael Torres. Había intentado encubrirlo y ahora nos vigilaba porque habíamos rescatado al único testigo del crimen. Pero había algo más, algo que no acababa de entender. El asesino había cometido un error al dejar vivo a Rex, pero había cometido un error aún mayor al asegurarse de que Rex acabara conmigo. Porque si Rex había presenciado el asesinato de su adiestrador, si podía identificar al asesino, entonces quizá, solo quizá, podríamos conseguir justicia para Michael Torres. La pregunta era, ¿sobreviviríamos lo suficiente para verlo? La carta de Michael Torres llegó 3 días después, entregada por la propia Elena Vázquez. Hizo el viaje de 4 horas desde San Antonio, diciendo que necesitaba conocer al hombre que había salvado al perro de su hijo y ver a Rex una vez más. Cuando abrí la puerta y la vi allí de pie, una mujer de unos 70 años con los ojos de Jimmy y la mandíbula decidida de Michael, fue como ver a un fantasma. Señor Henderson, dijo, y su voz tenía la misma fuerza que yo recordaba de las cartas de Jimmy. Gracias por cuidar de Rex. Michael se lo habría agradecido mucho. Grace preparó café mientras Elena y yo nos sentábamos en el salón, con Rex colocado de forma protectora entre nosotros y la puerta. Parecía reconocer algo familiar en Elena, permitiéndole acariciarlo de una forma que raramente permitía con extraños. Es como Michael lo describió, dijo Elena, rascando detrás de las orejas de Rex. Fuerte, inteligente, leal hasta la exageración. Michael solía decir que Rex era más soldado que algunos de los hombres de su unidad. Me entregó un sobre, amarillento y desgastado como si lo hubiera llevado encima durante semanas. Michael escribió esto unos días antes de morir. Me dijo que si le pasaba algo, buscara a Frank Henderson y le diera esto. Dijo que entenderías lo que significaba. Me temblaban las manos al abrir el sobre. Martha. Dentro había una sola hoja de papel, cubierta de una pulcra caligrafía que me recordaba dolorosamente a la cuidada escritura de Jimmy. Señor Henderson, empezaba la carta. Sé que no nos conocemos, pero siento como si le conociera de toda la vida. Mi madre me contaba historias sobre usted, sobre cómo intentó salvar a mi padre en Vietnam, sobre cómo lo llevó a la estación médica aunque sabía que era demasiado tarde. Decía que te culpabas de su muerte, que lo llevaste a la estación médica aunque sabías que era demasiado tarde. Dijo que te culpabas por su muerte, y quiero que sepas que eso está mal. Le diste a mi padre lo único que un soldado puede darle a otro. Te aseguraste de que no muriera solo. Tuve que dejar de leer un momento. Las palabras se me nublaban entre las lágrimas. Tuve que dejar de leer un momento. Las palabras se me nublaban entre las lágrimas. Grace se acercó y me puso la mano en el hombro, proporcionándome el ancla que necesitaba para continuar. Escribo esto porque creo que alguien podría intentar hacerme daño. Y si lo hacen, necesito que sepas la verdad. Hay un hombre que me ha estado vigilando, haciendo preguntas sobre mi servicio militar. Dice estar escribiendo un libro sobre veteranos,
pero creo que busca otra cosa, algo relacionado con la muerte de mi padre en Vietnam. En la carta se describía a un hombre de unos 60 años que conducía una camioneta azul y que llevaba varias semanas apareciendo por la granja. Michael había intentado deshacerse de él, pero el hombre volvía una y otra vez, haciendo preguntas cada vez más concretas sobre Jimmy Torres y las circunstancias de su muerte. Sabe cosas de mi padre que no están en ningún registro oficial. Sabe cosas de mi padre que no constan en ningún registro oficial. Michael escribió. Detalles sobre la patrulla, sobre los hombres que estaban allí, sobre ti, sobre cuando le pregunté de dónde sacaba la información. Dijo que había estado investigando el incidente durante años. Pero hay algo mal en su historia, señor Henderson. Algo que no cuadra. Grace leía ahora por encima de mi hombro y pude notar cómo su tensión crecía al llegar al siguiente párrafo. El nombre del hombre es Harold Brennan y sirvió en Vietnam más o menos en la misma época que usted y mi padre, pero cuando comprobé su hoja de servicios, no coincide con lo que me dijo. Dice que estuvo en la 1ª División de Infantería, pero los registros muestran que fue dado de baja por problemas psicológicos después de solo 6 meses. Nunca estuvo en combate. Nunca sirvió con honor como dice. Harold Brennan. El nombre no significaba nada para mí, pero algo en él me resultaba familiar, como una palabra en la punta de la lengua que no podía recordar del todo. Creo que el señor Henderson ha estado cargando con culpas o secretos durante 50 años, y ahora está tratando de encontrar a alguien a quien culpar o alguien a quien silenciar. Le he estado investigando y he descubierto que ha estado rastreando a veteranos de tu unidad, haciéndoles preguntas, removiendo viejos recuerdos. Elena me miraba leer, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Conocías a ese tal Harold Brennan?, preguntó. Negué con la cabeza, pero incluso mientras lo hacía, algo me atormentaba, un recuerdo, distante, pero persistente. De un joven soldado que había sido trasladado fuera de nuestra unidad al principio del despliegue. Alguien que había causado problemas, que había sido considerado no apto para el combate. La carta continuaba. Si algo me pasa, necesito que cuides de Rex. No es solo un perro. Señor Henderson, es un testigo. Estuvo conmigo la noche que Brennan vino a la granja. Lo vio. Todos los perros de trabajo militar están entrenados para recordar caras, para reconocer amenazas. Si alguien puede identificar a mi asesino, es Rex. El párrafo final me heló la sangre. He hecho arreglos para que alguien te contacte si muero. Te dirán dónde encontrar a Rex, pero ten cuidado. Brennan es peligroso, y ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Quiere atar cabos sueltos para asegurarse de que nadie pueda relacionarlo con lo que pasó en Vietnam. No dejes que lastime a Rex. No dejes que la muerte de mi padre no tenga sentido. Grace fue la primera en romper el silencio cuando terminé de leer. Frank, este Harold Brennan, es quien mató a Michael. Y nos ha estado vigilando porque sabe que Rex es un testigo. Elena se inclinó hacia adelante. Su voz urgía al señor Henderson que pudiera haber albergado rencores, cualquiera que pudiera haberle culpado a usted o a mi marido de algo. Cerré los ojos, obligándome a recordar aquellos oscuros meses en la selva. Había habido varios soldados que habían sido trasladados fuera por diversas razones. Problemas de salud mental, problemas disciplinarios, incapacidad para manejar el estrés del combate. Pero un nombre empezaba a surgir de las profundidades de mi memoria. Harry Brennan, dije lentamente. Hubo un chico llamado Harry Brennan en nuestra unidad durante unos 2 meses. Recién salido del entrenamiento básico, muerto de miedo. Debía estar de patrulla con nosotros el día que Jimmy murió, pero se ausentó sin permiso la noche anterior. Las piezas encajaban ahora, como un puzzle que llevaba 50 años intentando resolver. Harry Brennan no solo se había ausentado sin permiso, había abandonado su puesto, había dejado a su unidad corta de personal cuando necesitaban a todos los hombres. Si hubiera estado allí, si hubiera estado en el puesto que le asignaron, quizá Jimmy Torres seguiría vivo. Por eso ha estado buscando veteranos de nuestra unidad. Continué, el alcance total de la culpabilidad de Brennan se hacía evidente. Ha estado intentando averiguar si alguien le culpaba de la muerte de Jimmy. Si alguien sabía que él debía estar allí aquel día. Grace se levantó bruscamente, acercándose a la ventana. Frank, hay una camioneta azul aparcada al otro lado de la calle. Lleva allí unos 10 minutos.
Mi corazón empezó a acelerarse cuando me uní a ella en la ventana. 10 minutos. El corazón se me aceleró cuando la acompañé a la ventana. Efectivamente, había una camioneta Ford azul aparcada bajo el roble frente a nuestra casa. No podía distinguir al conductor a través de los cristales tintados, pero podía ver que había alguien dentro, vigilando nuestra casa. Rex también se había dado cuenta de la camioneta. Estaba de pie, rígido, con las orejas hacia adelante y un gruñido grave retumbándole en el pecho. Belle se había puesto a su lado. Ambos perros se concentraron en la amenaza potencial del exterior. «Elena, tienes que alejarte de las ventanas», dije, con mi entrenamiento militar haciendo efecto. «Grace, llama al 911. Diles que necesitamos al ayudante Martínez aquí de inmediato». Pero cuando Grace cogió el teléfono, el camión empezó a moverse. Pasó despacio por delante de nuestra casa y, por un momento, pude ver claramente al conductor, un hombre mayor, canoso y de mejillas hundidas, con la mirada atormentada de alguien que lleva décadas cargando con la culpa. Harold Brennan nos había encontrado. El gruñido de Rex se intensificó cuando el camión desapareció al doblar la esquina. Y me di cuenta de que Michael Torres tenía razón en una cosa. Su perro era un testigo. Rex había visto a Brennan matar a su adiestrador. Y ahora Brennan sabía que nosotros lo sabíamos. «No estamos a salvo aquí», dije, alejándome de la ventana. «No va a parar hasta silenciar al único testigo del asesinato de Michael». Grace ya estaba al teléfono con el 911, pero sabía que la ayuda tardaría en llegar, y Harold Brennan llevaba 50 años planeando esto. Tiempo era algo que no teníamos. 20 minutos después de que el camión de Harold Brennan desapareciera al doblar la esquina, llegó el ayudante Martínez con otros 2 agentes y un detective del Departamento de Policía de Austin. Pero para entonces, Marta, yo ya había tomado la decisión que lo cambiaría todo. «No podemos quedarnos aquí sentados esperando a que haga su jugada», le dije a Grace mientras veíamos cómo los agentes instalaban el equipo de vigilancia. «Brennan lleva 50 años planeando esto. No lo van a detener unos cuantos coches patrulla». Elena estaba sentada en el sofá, sosteniendo la cabeza de Rex en su regazo, y podía ver a Jimmy Torres en su cara. La misma determinación, la misma negativa a echarse atrás en una pelea. «¿En qué estás pensando, señor Henderson?» «Estoy pensando que es hora de terminar lo que empezó en Vietnam. Brennan quiere atar cabos sueltos. Démosle la oportunidad». Grace me agarró del brazo, su instinto de enfermera reconoció la expresión de mi cara. Frank me agarró del brazo, sus instintos de enfermera reconociendo la expresión de mi cara. «Frank, estás hablando de usarte a ti mismo como cebo. Eso es una locura. No, es necesario. Brennan no parará hasta eliminar la amenaza a su secreto. Mientras Rex esté vivo, mientras yo esté vivo para contarlo. No puede descansar tranquilo, pero si podemos sacarlo, hacer que confiese». La detective Sarah Chen, una mujer de ojos penetrantes más o menos de la edad de Grace, levantó la vista de sus notas. «Mr. Henderson, ¿qué propone exactamente?» Rex vio a Brennan matar a Michael Torres. «Los perros de trabajo militares están entrenados para identificar amenazas, para recordar caras. Si ponemos a Rex en una situación en la que pueda reaccionar ante Brennan, en la que su entrenamiento entre en acción, esa reacción podría ser una prueba». «Eso es extremadamente peligroso», dijo Chen. Esa reacción podría ser una prueba. «Eso es extremadamente peligroso», dijo Chen. «Y legalmente cuestionable». «Todo en esta situación es peligroso», respondí. «Pero escondernos no va a resolver nada. Brennan sabe dónde vivimos, conoce nuestras rutinas. Va a hacer su movimiento de todos modos, al menos de esta manera. Nosotros controlamos las circunstancias». Elena habló. Su voz llevaba la autoridad de una madre que ya había perdido demasiado. «Detective, este hombre mató a mi hijo y ha estado aterrorizando a esta familia. Si hay una forma de llevarlo ante la justicia. ¿No cree que le debemos a Michael el intentarlo? El plan que ideamos era simple, lo que lo hacía brillante o suicida. No estaba seguro de cuál. Volveríamos a la granja Garrett a la mañana siguiente, haciéndolo pasar por una visita rutinaria para ayudar con la investigación en curso. Rex vendría con nosotros. Y si Brennan estaba observando, que estábamos seguros de que sí, lo vería como su oportunidad para eliminar a los últimos testigos de su crimen. «No me gusta esto»,
dijo Grace mientras nos preparábamos para salir a la mañana siguiente. Dijo Grace mientras nos preparábamos para partir a la mañana siguiente. Demasiadas cosas podrían salir mal. Grace, he estado huyendo de fantasmas durante 55 años. Es hora de enfrentarlos. Rex parecía entender que algo importante estaba sucediendo. Su porte militar era más pronunciado que de costumbre. Su atención estaba concentrada y alerta. Belle, percibiendo la tensión, permaneció a su lado mientras subíamos a mi camioneta, seguidos por un coche de policía a una discreta distancia. El trayecto hasta el local de Garrett fue como conducir hacia mi propio juicio final. Cada punto kilométrico me recordaba aquella patrulla en la jungla en 1968, a Jimmy Torres pidiéndome que cuidara de su familia, a las promesas que no había cumplido. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía la oportunidad de hacer las cosas bien. Cuando llegamos a la granja, Keenan situó a sus agentes en el bosque que rodeaba la propiedad mientras Grace, Elena y yo paseábamos a Rex por el patio, haciendo ver que simplemente visitábamos el lugar donde lo habíamos encontrado meses antes. El comportamiento de Rex cambió en cuanto nos acercamos a la entrada del sótano donde Michael había muerto. Se le pusieron los pelos de punta y empezó a mostrar la postura de alerta de un perro de trabajo militar que ha identificado una amenaza potencial. Pero no era el sótano lo que le ponía nervioso. Era otra cosa. Algo en la arboleda más allá de la casa. «Presiente algo», susurró Grace, y seguí la mirada de Rex hacia el bosque. Fue entonces cuando lo vi. Harold Brennan, saliendo de detrás de un grupo de robles a unos 50 metros de distancia. Era mayor de lo que esperaba, probablemente tendría unos 70 años, pero se movía con la cuidadosa precisión de alguien que lleva décadas planeando ese momento. Llevaba una pistola en la mano derecha. «Frank Henderson», gritó. Su voz atravesó el patio con una fuerza sorprendente. «Llevo mucho tiempo esperando conocerte». La reacción de Rex fue inmediata e inconfundible. El perro se puso rígido. Cada músculo de su cuerpo se tensó para la acción. Un gruñido bajo retumbó en lo más profundo de su pecho. No se trataba solo de estar alerta, era reconocimiento. Rex conocía a ese hombre, lo reconocía. Rex conocía a este hombre, lo conocía como una amenaza. «Tranquilo, chico», dije en voz baja, luego levanté la voz hacia Brennan. Harry Brennan debería haber sabido que acabarías apareciendo. Brennan se acercó más, manteniendo el arma apuntándonos pero manteniéndose lo suficientemente lejos para mantener su ventaja. Sobre nosotros pero manteniéndose lo suficientemente lejos para mantener su ventaja. «Entonces me recuerdas». «Bien». Me preguntaba si alguno de ustedes, héroes del primer pelotón, recordaría al pequeño Harry Brennan, el cobarde que huyó. ¿No huiste? Harry, fuiste transferido por razones psicológicas. Nadie te culpó por eso. Mentiroso. La palabra le estalló con 50 años de rabia acumulada. Sé lo que todos pensabais. Sé lo que dijisteis de mí después de la muerte de Jimmy Torres. Que si yo hubiera estado allí, si hubiera estado en mi posición en lugar de escondido en el campamento base sufriendo una crisis nerviosa, quizá vuestro preciado Jimmy seguiría vivo. Elena dio un paso adelante, y pude ver el coraje de su padre en la forma en que se enfrentó al hombre que había matado a su hijo. Así que asesinaste a Michael para encubrir tu cobardía. Mataste a un hombre inocente porque no podías vivir con tu propia culpa. Michael no era inocente, gruñó Brennan. Estaba haciendo preguntas, indagando en los registros, amenazando con exponer lo que realmente sucedió. Dijo que iba a demostrar que la muerte de su padre pudo evitarse, que alguien era responsable. No podía dejar que destruyera mi vida por algo que ocurrió hace 50 años. Rex hacía fuerza contra su correa, todos sus instintos le decían que nos protegiera de aquella amenaza. Pero lo contuve, sabiendo que necesitábamos que Brennan siguiera hablando, que confesara todo lo que estuviera al alcance del equipo de grabación que nos había dado la detective Chen. Así que lo mataste e intentaste que pareciera un suicidio, dije, pero cometiste un error. Un error. Harry, dejaste vivo a su perro. La risa de Brennan era amarga y rota. Ese maldito perro. Creí que huiría o moriría. Nunca imaginé que un chucho fuera tan leal como para vigilar un cadáver durante semanas. Rex no es un perro cualquiera. Harry. Es un perro de trabajo militar, entrenado para recordar amenazas y proteger a su adiestrador. Te vio matar a Michael. Y ha estado esperando la oportunidad de identificarte.
Como si fuera una señal, Rex soltó un ladrido. No el ladrido amistoso de una mascota, sino el ladrido agudo y agresivo de un perro militar que alerta de un combatiente enemigo. El sonido pareció romper algo en la compostura de Brennan. «Haz callar a ese perro», gritó, levantando la pistola hacia Rex. Fue entonces cuando la detective Chen y sus agentes salieron del bosque con las armas desenfundadas y rodearon a Brennan antes de que pudiera disparar. «Tire el arma». Ahora mismo. El enfrentamiento duró solo unos segundos, pero parecieron horas. Finalmente, Harold Brennan bajó el arma y cayó de rodillas, con 50 años de culpa y secretos, derramándose en sollozos entrecortados. «Nunca quise que Jimmy muriera», lloró mientras los agentes lo esposaban. «Tenía tanto miedo de morir en aquella selva. Cuando supe que lo habían matado en la patrulla en la que yo debía estar, supe que era culpa mía. He vivido con esa culpa toda mi vida». Mientras se llevaban a Brennan, Rex por fin se relajó y meneó el rabo por primera vez aquel día. Se había hecho justicia, no solo para Michael Torres, sino también para Jimmy Torres. El círculo que había comenzado en la selva vietnamita hacía 55 años se había completado por fin. Elena me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. «Gracias, Frank. Gracias por traer la paz a mi hijo. Gracias por traer la paz a mi hijo». Grace deslizó su mano entre las mías mientras veíamos a los coches de policía desaparecer por la carretera de grava. «¿Y ahora qué?». Miré a Rex, que estaba sentado tranquilamente a mi lado, y a Belle, que no se había separado de él en todo el calvario. Estos dos perros nos habían unido a todos. Nos habían dado la oportunidad de curar heridas que habíamos arrastrado durante décadas. «Ahora nos vamos a casa», dije. «Todos nosotros. Juntos. Nosotros. Juntos». Aquella tarde, mientras Grace y yo estábamos sentadas en el porche viendo a Rex y Belle jugar en el jardín, comprendí por fin lo que Marta había intentado decirme todos aquellos años. La redención no viene de morar en los fracasos del pasado. Viene de encontrar el valor para hacerlo mejor cuando la vida te da otra oportunidad. «Bueno, que me aspen», dije, usando una de mis frases favoritas mientras Rex me traía su pelota de tenis favorita. «Ese perro tiene más lucha que un gato con una sola pata en un arenero, y más lealtad que la mayoría de la gente que he conocido». Grace se rió. El sonido se mezcló con la brisa del atardecer y los ladridos felices de dos perros que habían encontrado su hogar para siempre. «A veces, Marta, las mejores familias son las que tú eliges, y a veces ellas te eligen a ti. Bueno, que me aspen si este viejo tonto no aprendió algo sobre las segundas oportunidades a los 72 años. Sabéis, amigos, cuando llegas a nuestra edad, empiezas a pensar que tu historia está casi escrita, que las partes buenas han quedado atrás y que todo lo que queda es esperar el capítulo final. Pero estoy aquí para deciros que eso es una tontería. A veces la vida te da algo tan inesperado, tan hermoso, que reescribe todo lo que creías saber sobre el amor, el propósito y la familia. Esos dos perros no solo se salvaron el uno al otro. Nos salvaron a Grace y a mí de envejecer solos, amargados y olvidados. Nos recordaron que la lealtad no está muerta, que el amor no tiene fecha de caducidad y que a veces la familia que más necesitas viene en 4 patas con la nariz mojada y el corazón más grande que Texas. Si estás ahí sentado pensando que tus mejores días han quedado atrás, pensando que ya nadie necesita lo que tienes que ofrecer, estoy aquí para decirte lo contrario. Todavía queda lucha en nosotros, los perros viejos, todavía hay amor que dar, todavía hay un propósito que encontrar. A veces solo hace falta un par de ángeles peludos para mostrarnos el camino. Benditos sean sus corazones, y benditos también los nuestros.